En el mundo de la política existen acontecimientos que nos dejan atónitos y que marcan la historia. Estos acontecimientos pueden ser elecciones, decisiones gubernamentales, aprobación o derogación de leyes o protestas civiles. Y serán estas últimas, las protestas civiles, las protagonistas de este nuevo episodio de En Política en Podcast. Desde Buenos Aires, Argentina, los acompaña Jesús Eduardo Acosta y antes de comenzar este episodio quiero invitarlos a compartir este espacio con amigos, familiares, compañeros de estudio, de trabajo, un espacio dedicado con exclusividad a la política, el periodismo y las redes. Anatomía de una protesta civil. Así decidí llamar este episodio porque pasaremos a revisar los elementos comunes de las protestas civiles que han marcado la historia, lo que te permitirá y nos permite a nosotros desde En Política abordar estos conflictos sociales y políticos de la mejor manera posible para lograr dos cosas importantes. Uno, una cobertura impecable con un contenido de alta calidad y dos, una respuesta positiva de tu comunidad, de tus seguidores. Y cuando hablo de una respuesta positiva es brindarles toda la información y todas las herramientas, no solo para que estén informados, sino para que se sientan capaces de tomar partido, de opinar, de analizar, de replicar y de sentirse parte de ese conflicto que quizás se esté desarrollando en otro país o en otro continente. Hay muchos autores y por ende muchas nociones de lo que es la protesta civil, pero podemos llegar a puerto diciendo que la protesta civil es un movimiento organizado, pacífico, que busca resistir o revertir decisiones que pueden ser calificadas como injustas o violación de derechos que afectan a un colectivo, que pasarán a llamarse dentro del conflicto como manifestantes. Existen muchos elementos que nos pueden ayudar a identificar si estamos o no frente a un movimiento de protesta civil y bueno, podemos resumirlos en tres. En primer lugar, es que la historia siempre nos enseñó que las protestas civiles se realizan en contra de actores que detentan poder, un poder político, un poder económico o un poder militar. En segundo lugar, que las protestas civiles nacen con un objetivo claro, pero este objetivo puede cambiar, es decir, este objetivo puede mutar de acuerdo al desarrollo de la protesta. Pueden nacer tras acontecimientos pequeños que en otro momento, bajo otros factores, quizás hubiesen pasado desapercibidos. Y en tercer lugar, se caracterizan por ser acontecimientos de masas que convocan a un número indeterminado de personas para realizar una acción específica. Esa acción específica puede darse en el terreno de las redes sociales o en la calle, es decir, un movimiento organizado, multitudinario que tenga como fin posicionar algún tema en alguna red social o llenar una plaza o llenar la avenida más importante de determinada ciudad. Entonces, para lograr la mejor cobertura posible de un proceso de protesta civil, primero debemos saber identificar cuando estamos frente a una. A veces los que trabajamos con noticias tenemos en la mesa ya solemos identificar factores que nos dicen es posible que esto conduzca a un movimiento de protesta o no, porque los acontecimientos se pueden desarrollar en un sentido y no en otro. Pero primero saber identificar cuando estamos frente a un movimiento de protesta y en segundo lugar debemos tener claro quiénes son los actores que se presentan en el conflicto, quiénes son los representantes de esos actores, sus interlocutores y conocer milimétricamente los objetivos de cada uno de ellos. Por un lado tenemos a los dirigentes promotores y a los manifestantes y por otro lado tenemos a los actores de poder. La comunidad internacional también juega un papel importante, también puede incluirse como un actor dentro del conflicto, pero en este caso vamos a enfocarnos solo en estos tres primeros actores mencionados. Dentro de los dirigentes promotores encontramos a los líderes políticos, a los líderes sociales, a los partidos políticos o a las asociaciones civiles que terminan representando a los manifestantes. Son los que de una u otra forma dibujan las directrices de la protesta a través de sus canales, convocan a los manifestantes, son los que suben a la tarima y emiten sus discursos o publican comunicados que la masa espera de forma impaciente para luego pasar a la acción.
Entonces los dirigentes promotores terminan siendo aquellos que tienden puentes con los actores de poder, y en el caso de que se plantee un proceso de negociación para ponerle fin al conflicto, son los que se encargan de negociar y de poner los intereses de los manifestantes por encima de todo. Tenemos muchos ejemplos para poder identificarlo a estos dirigentes promotores. Tenemos a Mahatma Gandhi en las protestas por la independencia de la India. Tenemos a Martin Luther King en las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos, o a Nelson Mandela en contra del apartheid en Sudáfrica. Entonces, los comunicadores o las personas que estén muy interesadas en reportar estos procesos de protesta civil deben tener muy claro y saber quién es la voz de esa protesta que está cubriendo y seguir de cerca sus pasos, cuándo convoca, a qué actividad de protesta convoca, cómo lidia con los detractores que naturalmente puede tener dentro de ese mismo proceso de protesta, si actúa públicamente o si actúa desde la clandestinidad, como por ejemplo lo hizo por semanas Leopoldo López en Venezuela. Pero los dirigentes promotores no son nadie sin los manifestantes. Los manifestantes representan la pieza clave o fundamental de todo este entramado, porque son los que terminan ejecutando el plan. Son los que salen a las calles, son los que llenan las plazas a la hora determinada, son los que gritan consignas, hacen pancartas, los que enfrentan a la fuerza coercitiva del Estado cara a cara y los que soportan las consecuencias, que en el peor de los escenarios, lo conocemos: represión, detenciones, etc. Entonces, el accionar de los manifestantes es muy importante, porque va a determinar el éxito o el fracaso de ese movimiento de protesta. Y los medios, los periodistas o los comunicadores van a estar atentos a cómo actúa la masa, cómo actúan los manifestantes, si son disciplinados o no, su talante para mantenerse en la senda pacífica o no, si llenaron por completo la avenida más importante de esa ciudad o no. Es decir, si responden a las convocatorias o, por el contrario, hacen que el movimiento de protesta vaya perdiendo fuerza. Entonces, su actuación en las calles le ofrecerá a tu canal, a tu plataforma, las historias más valiosas e inéditas. Por eso es que los manifestantes son la pieza fundamental, y por eso es que los manifestantes son los protagonistas, por así decirlo. Ejemplo: desnudos, pancartas, flores a los piquetes de la policía, las canciones que nacen en el seno de la protesta y que se entonan cuando la manifestación está en su punto más cumbre. Todos estarán viendo a la masa ejecutando las directrices de los dirigentes promotores en contra de las decisiones de los actores de poder. Ejemplo: una historia valiosa, símbolo de la resistencia civil, es el famoso hombre de la tanqueta. Todos alguna vez hemos visto esa imagen del hombre que le hace frente a un tanque de guerra en Pekín, en China. Así se ve claramente cómo todo el poder del Estado puede ir en contra de una persona que cree en sus ideales y las hace valer con acciones pacíficas que conmueven, que llaman la atención, y allí debes estar tú para registrarlo y para contarlo, para publicarlo y así llegar y conectar con tu comunidad o con tus seguidores. Y del otro lado de la vereda tenemos a los actores de poder. Son los responsables de las decisiones o las acciones que dieron origen a la protesta. Y es muy importante que estemos allí para poder reportar también la respuesta. Debemos ser la voz de todos los actores que de una u otra forma empujan con su objetivo. Su respuesta a los manifestantes es fundamental para el desarrollo de la protesta, porque desde su posición vamos a ver si deciden escuchar o atender a los manifestantes, si deciden hacer algún llamado a la negociación, o si deciden usar todo su poder para reprimir a los miembros de ese movimiento, para castigarlos, silenciarlos o desarticularlos. Entonces, claro, no solamente debemos tener la capacidad de identificar a su interlocutor, sino también tener la capacidad para, sabiendo su objetivo y lo que pretenden, comunicar esa respuesta. La historia también nos regala muchos ejemplos para poder graficar todo lo que hemos conversado hasta ahora en este episodio de En Política en Podcast. Podemos comenzar mencionando la famosa Primavera Árabe, que fue del 2010 al 2012. Veo este movimiento de protesta como un efecto dominó,
porque fueron manifestaciones que, ocupando el espacio público, pedían más democracia en el mundo árabe. Inició en Túnez y acá es importante que nos detengamos para destacar cómo inició este movimiento de protesta que conocemos como la Primavera Árabe. Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante, se prendió fuego a él mismo como respuesta al acoso policial y a las limitaciones económicas existentes en su país. Este hecho fue registrado en video y fue el punto de partida de manifestaciones que traspasaron la frontera de Túnez. Se contagió Egipto, se extendió a Libia, lográndose la caída de Gaddafi, luego Yemen, luego Argelia. Un país se convertía en la inspiración del otro para luchar por una mejor calidad de vida y también por más democracia. También tenemos las protestas por la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Esto fue en el 2013-2014. Existe un documental que registra a detalle cómo se desarrolló este movimiento de protesta civil. Sí, lo recomiendo muchísimo. Esta protesta terminó con enfrentamientos mortales y con la salida del poder del entonces presidente Víctor Yanukovych. También tenemos ya en nuestra región, en América Latina, las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que de forma intensa se vivieron en el año 2017. También tenemos la denominada el estallido social de Chile en el 2019, que como sabemos comenzó por la suba de las tarifas del metro en Santiago, en la capital, y terminó de una u otra forma desnudando un descontento por el modelo político y económico vigente. Quiero despedirme recordándoles que la protesta pacífica es un derecho, que los derechos se ejercen y que el Estado, con todo ese aparato de poder que nosotros los ciudadanos le dimos, tiene el deber de respetar y velar por la seguridad de todos aquellos que decidan volcarse a las calles para expresar sus exigencias o su descontento. Si te gustó este episodio, te pido que lo compartas para seguir creciendo y nada, también a seguirnos en Instagram en @enpolitica. Hasta pronto.